apagar esto. Muy bien, estamos grabando. Y bien, chicos, clase de Historia Universal del día de hoy. El tema, como lo pueden ver ahí, es la Primera Guerra Mundial. Ya, todos los fanáticos de la Guerra Mundiales, por fin ya llegamos a este tema tan interesante, la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Primera Guerra Mundial, chicos, tenemos, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial? ¿A qué le llamamos Primera Guerra Mundial? A un conflicto militar, obviamente, es un conflicto militar, es una guerra que comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento localizado entre el Imperio de Austria-Hungría o el Imperio Austrohúngaro y Serbia. ¿Bien? Que se terminó transformándose en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia, pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 países del mundo. Por eso se le llama Primera Guerra Mundial. Y terminó en 1918. 28 de estos países llamados aliados o potencias asociadas, y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, lucharon contra la coalición de los imperios centrales integrada por Alemania, Austria-Hungría. A ver, vamos a reducir esta imagen. Ajá, muy bien. Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria, ¿no? Ahí tenemos los integrantes de esta Primera Guerra Mundial. Muy bien. A ver, ¿cuál fue el pretexto, chicos? Acá en las guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial, ustedes me tienen que distinguir entre causas, pretextos. Causa, pretexto y consecuencia. No me vayan a marcar el pretexto como si fuera una causa. Vamos a hablar del pretexto, la excusa, la justificación. O sea, ¿por qué? ¿Cómo haces tú para empezar una guerra mundial? ¿Cuál es la justificación? Hay varias causas que provocan esto, pero miren, va a parecer hasta un poco absurdo cómo empieza todo, pero esto fue el pretexto que tomaron los países para empezar esta masacre de la Primera Guerra Mundial. La guerra estalló por el asesinato del príncipe heredero de Austria-Hungría al archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo. Sarajevo es una localidad que está en Bosnia. Ya en el país de Bosnia, en Europa, hay una localidad llamada Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando se encontraba con su esposa en su carro cuando de repente un hombre se acerca al carro y les dispara hasta asesinarlos. Este hombre, este hombre que había cometido ese asesinato, era miembro de una organización terrorista, ya, de una organización terrorista del país de Serbia llamada La Mano Negra. Así se llamaba ese grupo terrorista. Y este joven asesina pues al heredero del trono de Austria-Hungría y a su esposa, ¿no? El atentado, eso se llama el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Bien, acuérdate, ¿cuál fue el pretexto? El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo es tomado como pretexto para desatar la Primera Guerra Mundial. En ese mismo mes, cuando ocurre el asesinato del heredero al trono de Austria, Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro, le da un ultimátum a Serbia. Austria-Hungría le exige a Serbia que le deje entrar a sus oficiales para investigar y capturar a los responsables, capturar a los terroristas que habían hecho esto. Como Serbia se niega, Serbia no quiere que Austria-Hungría capture a los terroristas, y Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Le declara la guerra a Serbia, Alemania apoya a Austria y Rusia sale en defensa de Serbia. Y ahí ya se van moviendo los bloques. Bien, empiezan a moverse los bloques. La pregunta es, ¿de verdad el asesinato de este señor era tan importante en Europa como para mover a 28 países a una guerra? ¿O simplemente fue un pretexto? ¿Qué creen ustedes? A ver, Pretexto. escucho. Los escucho. ¿Qué creen? ¿De verdad creen que la muerte de este señor era tan importante como para provocar una guerra mundial? Un No, pretexto fue. No, es simplemente un pretexto, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Vamos a investigar las causas en realidad que llevaron a los europeos a lanzarse a esta Primera Guerra Mundial. En primer lugar, hay rivalidades coloniales e intereses económicos y comerciales por los mercados. Hay muchos intereses de por medio, ¿no? Hay rivalidades, hay envidia de un país a otro, que tú tienes más mercados, tú tienes más colonias, y empieza. ¿Se acuerdan que vimos la paz armada? Que en la paz armada había mucha rivalidad y los países se armaban hasta los dientes. Bien, ahí tenemos, ¿no? Las rivalidades económicas
Inglaterra está envidiosa de Alemania porque Alemania tiene más, le está superando a nivel de mercados, todo eso, ¿no? A nivel de industria, le está desplazando. Bien, la carrera armamentista y el reclutamiento masivo. Años anteriores a esta guerra se había dado una carrera armamentista, la paz armadas. Los países estaban llenando de armas. Y ya les dije yo ese día que no se estaban llenando de armas pues para salir a jugar o para salir a hacer este deporte. Obviamente se están llenando de armas porque se están preparando para una gran guerra. Se da el reclutamiento masivo. Cada país reclutaba millones de soldados, obviamente para lanzarlos a esta guerra, ¿no? Hay una exaltación nacionalista en los Balcanes, ¿no? Serbia, Bulgaria, Rumania, países con una gran exaltación nacionalista. Bien, tenemos al mismo tiempo la aspiración de Austria-Hungría y Rusia por dominar los Balcanes. Chicos, los Balcanes, ahorita vamos a ver el mapa de los Balcanes, es una región que está en el sur de Europa, de la cual muchos países están que se pelean por tomar esa región, ¿no? Los Balcanes es un lugar muy problemático, han estallado muchas guerras en ese lugar, y sobre todo Austria-Hungría y Rusia están buscando la manera de anexionar esos territorios a sus países, ¿no? Otra de las causas que les llevó, el tema de los Balcanes. Francia y Alemania están en tensión por el tema de Alsacia y Lorena. Yo les dije, cuando hicimos el tema de la unificación alemana, les dije algo. Yo les dije en esa clase que todo termina con la guerra franco-prusiana, ¿verdad? Cuando Prusia le gana a Francia y le quita Alsacia y Lorena. Yo les dije, recuerden ese dato porque eso va a ser importante años después. Claro, porque cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, cuando ya no es Prusia, sino es Alemania, ya los franceses son enemigos de los alemanes por esto, ¿no? Porque les han quitado dos provincias, Alsacia y Lorena. Bien, conflicto de nacionalidades, ¿no? En el Imperio Austrohúngaro, alemanes, magiares, checos, serbios, croatas, hay muchas naciones que están compitiendo, no están en conflicto. Alemania e Inglaterra están en conflicto porque el Kaiser Guillermo II quiere tener más presencia marítima y desplazar a Inglaterra. Otra causa, las alianzas defensivas entre las principales potencias. Empezaron a firmar tratados de alianzas o tratados defensivos. ¿Se acuerdan? La Entente Cordiale, que luego se convierte en la Triple Entente, y la Triple Alianza. Bien, acá está. Europa se parte en dos bloques. Europa se parte en dos bloques, ¿no? O sea, hay dos bloques equilibrados. La Triple Alianza, donde está Alemania, Austria-Hungría e Italia. Acuérdense, chicos, Italia es un país que estaba aquí. ¿Por qué no aparece? A ver, ¿cómo te lo digo? Italia es un país que en las dos guerras mundiales se termina cambiando de bando. Acuérdate de eso. El país que se para cambiando de bando en las guerras mundiales es Italia. Comienza en un bando y termina en el otro. ¿Ya? Curiosamente, empieza en el bando que pierde y termina en el bando que gana. Esos son los italianos. Así que no te aconsejo hacerte aliado de los italianos porque es fácil que te dejan y se pasan al otro bando. ¿Ya? Entonces, la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, mientras que en la Triple Entente tenemos a Francia, Gran Bretaña y Rusia, ¿no? Como los países de la Triple Entente. Muy bien, vamos a hablar ahora de las etapas de la guerra. Una vez que comenzó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, vamos a ver varias etapas. La primera es la Guerra de Movimientos, que comienza en 1914. Alemania planeaba acabar rápido con la guerra, ¿no? Terminar con Francia en 6 semanas y luego enfrentarse a Rusia, ¿no? Una vez eliminada Francia, enfrentarse a Rusia, ¿ya? El detalle aquí tenemos que los aliados, la Triple Entente, tienen más soldados, más apoyo y más gente que la Triple Alianza. Hay una desventaja numérica. Ellos tienen más soldados que los de aquí. Hay una superioridad numérica de los aliados frente a las potencias centrales. Francia consigue derrotar a Alemania. A pesar de que Alemania lanzó un poderoso ataque para conquistar Francia, se quedó muy cerca de París, pero no logró conquistar París, ¿no? Que hubiera sido un cambio en la guerra. Se quedó muy cerca, pero no lo logró y los franceses derrotan a los alemanes y los contienen en la batalla del Mar, ¿no? Mientras que Rusia ataca a Prusia. Para el año de 1915 hasta el año 1917 tenemos la guerra de trincheras. ¿Qué es una trinchera? Una trinchera es una zanja que se cava en la tierra donde se meten los soldados, ponen sus costales de arena y desde ahí disparan, ¿no? Se esconden allí para evitar que les caigan las balas del enemigo, ¿no? Esa es la guerra de trincheras. El problema es que los ejércitos se metían a las trincheras y de ahí no salían. Y se pasaban días enteros, vivían ahí, convivían con las ratas, con la suciedad,
comían mal y eso provoca, chicos, más muertes provocó las enfermedades como el cólera, la disentería y las enfermedades que ocurrían en las trincheras, esas pestes, que las balas. O sea, más muertos murieron por enfermedades provocadas por esa vida inhumana dentro de esos lugares llamados trincheras que las mismas balas y los ataques del enemigo, ¿no? Hay iniciativa alemana, se estabilizan los frentes occidental y oriental, ¿no? Empiezan a desarrollarse nuevas armas y hay una exaltación patriótica en ambos bandos. Ya el ultranacionalismo, el pelear a muerte por tu país, ¿no? Y eso llevó a miles de jóvenes a irse al ejército sin saber que nunca regresarían. Todo por ir a pelear una guerra sin sentido, ¿no? Por esa exaltación de la patria. Bien, se extiende a nivel mundial el conflicto, empiezan las guerras en las colonias de África, en el Oriente Medio, en América, en el Pacífico, llega la guerra, ¿no? Se dan batallas muy sangrientas como las batallas del Verdún, la batalla de Somme, donde aparecen por primera vez los tanques de guerra. Los tanques de guerra aparecen por primera vez en estas batallas. Muy bien, la guerra en el mar, ¿no? La guerra en el mar. Desde el inicio, Francia e Inglaterra bloquean las costas para evitar que lleguen provisiones a Alemania, ¿no? Los aliados controlan el abastecimiento de países neutrales como Suiza, Suecia, Holanda, que no se metieron a la guerra. No, chicos, no todos los países de Europa se metieron a la guerra. Hubo países que no se metieron, como España, Suiza, Suecia, Holanda, no se metieron a la guerra. ¿Ya? Alemania, como lo están bloqueando, no le dejan que entre ninguna provisión. Alemania lanza sus submarinos, los submarinos alemanes que empiezan a bombardear todo barco y hundir todo barco que llegaba a Inglaterra o a Francia, ¿no? A los aliados. De esa manera, los alemanes buscaban desabastecer a Gran Bretaña. Crisis de 1917, ¿no? A ver, ¿qué ocurrió en el año 1917? En el año 1917, chicos, ocurre la Revolución Rusa, que ya vamos a hablar de la Revolución Rusa. Ya llega ese tema que también es muy bonito. ¿Ya? Rusia era miembro de la Triple Entente, ¿verdad? Era aliados Rusia, Francia e Inglaterra, ¿verdad? Rusia, ocurre una revolución en Rusia y Rusia se sale de la guerra. Como Rusia se sale de la guerra, entra alguien a reemplazarlo. ¿Quién entra a reemplazar a Rusia? Estados Unidos. Chicos, otra cosa, así como te dije que Italia es el país que se cambia de bando, otra cosa que debes acordarte es que en las dos guerras mundiales, en la primera y en la segunda, cuando se mete Estados Unidos, desbalancea todo. O sea, los bloques están equilibrados hasta que se mete Estados Unidos. Porque Estados Unidos por sí mismo es un país con muchísimo dinero y grandes tropas, que puede solito cambiar el curso de la guerra. Entonces, cuando se mete Estados Unidos, malogra todo, malogra el equilibrio y desestabiliza la balanza, ¿no? Inclinándola al bando ganador. Cuando se mete Estados Unidos, ¿a dónde se mete? Al bando de la Triple Entente. Estados Unidos, aliado de Inglaterra, aliado de Francia, entra y con su dinero y sus tropas, Estados Unidos logra cambiar el curso de la guerra. Para el año de 1918, los alemanes ya no pudieron resistir más el ataque de los estadounidenses y son derrotados por completo. Tienen que pedir la paz nada más, ¿no? Son derrotados. Aquí tenemos las potencias centrales, los verdes, ¿no? Ahí están las potencias centrales, que eran la Triple Alianza. Tenemos la Triple Entente, todo en naranja, y los aliados, ¿no? Países neutrales, los que están aquí, Italia, España, Holanda, no entran en Grecia, no entran a la guerra. Los frentes, el frente oriental por aquí y el frente occidental por acá, ¿no? La ayuda de Estados Unidos llega por estas líneas rojas, Estados Unidos ayuda a la guerra, y finalmente batallas, ¿no? Batalla de Somme, batalla de París, de Verdún, hasta que finalmente son derrotadas las potencias centrales, o sea, pierde la Triple Alianza. Acuérdate, gana la Triple Entente y pierde la Triple Alianza. ¿Culpa de quién? De Estados Unidos por meterse a la guerra a malograr todo, ¿no? A desestabilizar todo. Consecuencias. Terminamos esta clase, chicos, hablando de qué consecuencias nos deja la Primera Guerra Mundial. Primero, desaparecen los grandes imperios. Chicos, desaparece el imperio ruso desapareció, desaparece el imperio alemán, desaparece el imperio turco y desaparece el imperio de Austria-Hungría. Los últimos imperios que quedaban en Europa desaparecen después de la Primera Guerra Mundial. Desaparecen sus dinastías. Empiezan a elegirse presidentes. En vez de los imperios, ahora serán presidentes en vez de emperadores. Nacen nuevos países. Nace Austria, nace Checoslovaquia, nace Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Yugoslavia. Nacen nuevos países en Europa. Aparecen estados comunistas, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la Revolución Rusa, que es el comunismo.
Y también se reconoce el voto universal, que la gente debe elegir a sus gobernantes, ya no reyes. ¿Qué pasa con los imperios? Alemania pierde territorios, Alemania la van a obligar a devolverle. ¿Se acuerdan de Alsacia y Lorena? Que Alemania le quitó a Francia. Alemania le tiene que devolver a Alsacia y Lorena a Francia. ¿Qué más? ¿Qué pasa con el imperio austrohúngaro? Austria-Hungría se separa en dos países, Austria y Hungría. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia se convierte en la Unión Soviética. Ya no es Rusia, ahora se llama Unión Soviética. Bien, y hay países en litigio, ¿no? Otras consecuencias a nivel económico, Europa está destruida por completo. Europa está devastada, la han bombardeado, las principales, París, Londres, están arruinados. Los países europeos están arruinados por la guerra, ¿no? Europa está endeudadísima, ¿no? Hay muchos préstamos que ahora deben pagar Estados Unidos. Los imperios centrales deben pagar grandes reparaciones de guerra a los aliados. Como Europa está destruida, ya Inglaterra deja de ser potencia mundial, Francia deja de ser potencia mundial, Alemania deja de ser potencia mundial. Aparecen nuevas potencias mundiales. ¿Qué potencias mundiales aparecen? Acuérdate, las que no participaron mucho en la guerra. Aparece nueva potencia mundial, Estados Unidos, gran ganador. Estados Unidos, nueva potencia mundial. Aparece la Unión Soviética, lo que era Rusia, nueva potencia mundial, y en Asia, Japón, nueva potencia mundial. ¿Cuáles son las tres potencias mundiales que surgen después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos, Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón como nuevas potencias mundiales. La principal, Estados Unidos, ¿no? Empieza la expansión de Japón como gran potencia mundial. A nivel social, más de, bueno, aquí vamos a hablar 15 millones. 15 millones de muertos, imagínate, 15 millones de muertos, ¿ya? Pérdidas materiales incalculables, millones y millones de mutilados, personas que perdieron brazos, piernas, ojos, terrible, las secuelas de la guerra. Mucha gente escapó de las ciudades al campo para evitar los bombardeos, ¿ya? Como murieron, escúchame, murieron muchos hombres, muchísimos hombres murieron, y al morir los hombres, ¿quién iba a trabajar en las fábricas? Las mujeres. Las mujeres tuvieron que ir a trabajar a las fábricas porque ya no había hombres. Es un punto en el cual la mujer se libera. Porque antes de la guerra, la mujer vivía en la casa como ama de casa, en la cocina, ¿no? Pero ahora que han muerto los hombres, la mujer tiene que liberarse, la mujer tiene que empezar a trabajar en los trabajos que antiguamente trabajaban los hombres. Es la liberación femenina, ¿ya? La liberación femenina. Se crea la Sociedad de Naciones para proteger la paz entre los países de Europa, que finalmente no sirvió absolutamente de nada. Bien, y terminamos aquí. En 1919, los países de la Triple Entente firmaron en Francia diversos tratados, ¿no? Donde se acordaron el Tratado de Paz. ¿Cómo se llamó el Tratado de Paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial? El Tratado de Versalles, acuérdate. El Tratado de Paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. Ahora, escúchenme por favor con mucha atención lo que les voy a decir. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, pierde Alemania, pierde Austria-Hungría, ¿no? Y pierde el Imperio Turco. El problema es que cuando se hace el Tratado de Paz de Versalles, a Alemania, prácticamente a la pobre Alemania le cargan con todo el peso de la guerra. O sea, a Alemania le echan la culpa de toda la guerra, ¿ya? Y Alemania, como decimos criollamente, Alemania paga los platos rotos. A Alemania le hacen que pague una deuda millonaria de guerra que Alemania no iba a pagar nunca, ¿ya? Alemania tiene que reparar la destrucción que provocó en Europa. ¿Qué más le imponen a Alemania? Le quitan todas sus propiedades, sus industrias. La marina de Alemania es entregada a las potencias, a los aliados, ¿ya? Le quitan todas sus minas, le quitan sus colonias, se las reparten. O sea, prácticamente a Alemania la dejan sin nada, le quitan su ejército. El ejército de Alemania tenía que ser solo de 10.000 soldados, no tenía barcos de guerra, no podía hacer industrias militares, tenía que pagar millones y millones de dólares de deuda. Chicos, a Alemania le van a cargar con tantas cosas. Imagínate que tú fueras alemán. O sea, piensen un poquito ustedes. Tú eres alemán y ves que a tu país le están haciendo todo esto. Le están cargando con unas órdenes demasiado injustas, desproporcionadas para lo que ha sido la guerra. Porque Alemania no se metió solo a la guerra. Se metió Alemania, se metió Italia, se metió Austria-Hungría. Pero Alemania es el que carga con el muerto, ¿no? Como decimos, el que carga con el muerto es Alemania. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar miseria, va a provocar hambre en Alemania, y los alemanes en el futuro empiezan a agarrarle un odio
a Estados Unidos, a Francia, Inglaterra. Eso nos explica por qué en el futuro los alemanes están con deseos de venganza. Y esos deseos de venganza, chicos, de los alemanes, ¿a qué nos van a llevar en el futuro? A ver, digamos. Segunda Guerra Mundial. ¿A qué? Ya lo dije. Segunda Guerra A Mundial. la Segunda Guerra Mundial. Gracias. ¿Cómo podemos entender que ocurre una Segunda Guerra Mundial? Eso. Ya, cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial van a ver que una de las causas es eso, ¿no? Ese revanchismo alemán, ese deseo de Alemania de sacarse el clavo, ¿no? De por qué fue demasiado injusto las condiciones con las que se firma el Tratado de Paz en Versalles. Bien, chicos, con esto terminamos el tema de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí voy a ver qué tanto han estado atentos a esta clase. Preguntas de la clase del día de hoy. A ver, pero vamos a ver preguntas facilitas, ¿ya? A ver, primera pregunta. ¿Cómo se llama el país que empieza en un bando y se cambia siempre de bando? Al bando Italia. ganador. Italia. Otra Italia. pregunta. ¿Con el ingreso de qué país se desestabiliza toda la guerra? Estados Estados Unidos. Estados Unidos.